este nuevo aniversario me hace acordar de algo que sucedió hace 6 años, con motivo del 60 aniversario justamente de la provincialización del Chaco, ¿no? O sea, es bueno recordar que el entonces gobernador Capitanich, en el marco del 60 aniversario de la provincialización del Chaco, anunció oficialmente que el Salón de Actos de la Casa de Gobierno iba a pasar a llamarse Salón Auditorio 8 de agosto de 1951. Pero días después dio marcha atrás, alegando falta de consenso en este asunto, ¿no? Ya entonces, y ahora lo sigo insistiendo en lo mismo, en que fue realmente una lástima que el entonces gobernador haya dado marcha atrás en ese tema, porque realmente hubiera sido un justo homenaje a toda esa legión de hombres y mujeres que por generaciones enteras vinieron haciendo de la provincialización del Chaco una de sus banderas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el Salón de Actos de la Casa de Gobierno sigue llevando el nombre de un matador de indios. Matador de indios, así se lo conoce en Reconquista, la ciudad cuya fundación se le atribuye al general Manuel Obligado. O sea, que el Chaco sigue siendo la única provincia del país cuya gobernación, cuyo salón de actos de la gobernación lleva el nombre de uno que en los últimos 14 años de su vida militar fue toda una pesadilla para los aborígenes chaqueños, ¿no? Y bueno, hubiera sido realmente un acto de justicia que se le imponga el nombre 8 de agosto de 1951 porque se hubiera hecho justicia, repito, en homenaje a toda esa legión de hombres y mujeres que ya desde principios de siglo venían tocando los timbres porteños para fundamentar por qué el Chaco ya merecía ser considerada provincia, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, los diarios de la época que así lo certifican. Si uno va y recorre, por ejemplo, las hojas de diarios como La Voz del Chaco, El Colono, Chaco Territorial, más adelante Estampa Chaqueña, El Territorio, inclusive uno se va a encontrar con una multitud de reclamos en pro de la provincialización del Chaco, o por lo menos que el Chaco deje de ser un mero apéndice del Ministerio del Interior de la Nación, ¿no? Ejemplos hay muchísimos. Me acuerdo, por ejemplo, que en 1919 Enrique Lynch Arribálzaga, el mismo que fundó la reducción de Napalpí, años atrás, en 1911, fundó la Liga Territorial. ¿Y cuál era el reclamo de la Liga Territorial? Que el Chaco deje de ser considerado por la nación como un país remoto y sin alma, ¿no? Y bueno, y hay que decir también, proyectos para que el Chaco sea provincia, hubieron muchos. Pero hay que reconocer que el pionero en esto de presentar un proyecto de ley fue Irigoyen. Lo hizo en el año 1922. Él elevó al Congreso Nacional un proyecto de ley para que todos los territorios nacionales sean declarados provincia, especialmente el Chaco, La Pampa y Misiones, que según las documentaciones que obraban en poder del Poder Ejecutivo, ya habían cumplimentado con creces la
las exigencias de la ley 1534 del año 1884 para que los territorios nacionales sean declarados provincia. Lamentablemente, en la Cámara de Diputados no hubo voto favorable para el proyecto de Irigoyen. Es más, el diario La Nación se opuso férreamente a ese proyecto e inclusive se le antojó decir que ese proyecto de Irigoyen había causado estupor, ¿no?, en las colonias. Pero a medida que según iban pasando los años, la prensa porteña iba cambiando de parecer en ese sentido. Entonces así lo tenemos a diarios como Crítica, al diario La Razón, al diario La Prensa y al diario La Vanguardia, que era el órgano de difusión del Partido Socialista, reclamando abiertamente e incisivamente la provincialización de los territorios nacionales, ¿no? Y bueno, pero y ya incluso bien entrada el año 1940, llegamos a las elecciones de 1946 y en la plataforma de campaña, en el programa del partido de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista y del Partido Progresista, ya figuraba el tema de la provincialización. O sea, ¿qué es lo que yo quiero significar con todo este raconto de iniciativas que hubo? Que realmente el tema interesaba y le interesaba a muchos, más allá de banderías políticas, más allá porque estas personas pertenecían realmente a distintos partidos políticos. Ahora, lo que llama la atención es que en 1946 Perón no lo veía así. Perón no consideraba necesario en 1946 la provincialización como es del Chaco. Y así inclusive figura en el plan quinquenal. Ahí hay un ítem en el primer plan quinquenal de Perón que se llama Plan de Gobernabilidad del Estado, y allí insertó una opinión de él, del gobierno, en el sentido de que el tema de estas provincializaciones era muy complejo, que había que someterlas previamente a un estudio intensivo, y porque no están dadas todavía las condiciones para que se presente un proyecto de ley en este sentido. Entonces, tal vez la novedad que yo estoy dando ahora es que Perón se opuso a la provincialización del Chaco. Ahora, porque en realidad pero también me olvidaba decir lo siguiente, en cuanto a que no había distinción de banderías políticas. En 1946 vino a El Zapallar, así se llamaba entonces General San Martín, el secretario general de la CGT, José Espejo. Bueno, entonces la Federación de Sindicatos Agrarios del Chaco, que era presidido por Felipe Gallardo, el que después sería primer gobernador del Chaco, le entregó a Espejo abundantes documentaciones que reflejaban la potencia económica del Chaco, del territorio nacional del Chaco. Y al mismo tiempo le entregaron también planillas conteniendo la firma de miles de trabajadores chaqueños, pidiendo la provincialización. Por eso es que hasta hoy se sigue insistiendo que esto de la provincialización fue un logro de los trabajadores chaqueños. En realidad no es así, como yo lo vengo diciendo. Esto se venía dando, los reclamos de ya principios de siglo, sin importar banderías políticas de ninguna naturaleza. Bueno, volviendo al tema Espejo, regresó a Buenos Aires con 5 copias de ese documento, uno con otras 4 copias más, uno para el Poder Ejecutivo, otro para el Congreso Nacional, otro para Juan Perón y otro para Eva
Perón. Ahora, ¿por qué por el momento, te decía yo, Perón se opuso o no veía la viabilidad de la provincialización? Porque en realidad él tenía otra preocupación en mente, que era la reelección. Resulta que la Constitución de 1853 no le permitía volver a presentarse. Entonces había que solucionar ese tema. Así fue que se llamó a una convención constituyente para reformar la Constitución de 1853, que, hay que decirlo, la de 1949 a nivel nacional fue una convención constituyente tan bastarda y antidemocrática como la que 2 años después se hizo aquí en el Chaco para la Constitución de 1951, pero eso ya es otra historia, ¿no? La cuestión que, y al único que le interesaba realmente la reforma de la Constitución era a Perón o al régimen, porque no permitía su reelección. Ese fue el objeto central, el motivo principal de la reforma electoral de 1949. Eso retrasó la provincialización del Chaco, ¿no? Tal es así que, solucionado ese tema, recién se acordaron de la provincialización del Chaco. ¿Y por qué se acordaron? O sea, porque había que ampliar el espectro electoral. Entonces, ¿qué hicieron inmediatamente? Las elecciones estaban previstas para marzo de 1952, pero la habían adelantado para el 11 de noviembre de 1951. Entonces ya estaba a las puertas. Ya no había tiempo, ¿no es cierto?, para que tenga su propia constitución, tanto La Pampa como el Chaco. Entonces, como para salir del paso, mientras tanto, se les dio por ley a los habitantes de estas dos provincias, Chaco y La Pampa, el derecho a sus pobladores de elegir presidente y vicepresidente. La provincialización del Chaco fue de un oportunismo electoral realmente envidiable, ¿no? Entonces, la cuestión entonces es que, volviendo al tema de la provincialización, ahí se acordaron, entonces se eligió aquí la convención constituyente del Chaco ese mismo año, en diciembre de 1951, pero eso ya es para otra historia. Pero para terminar un poco mi breve exposición, entonces, y respondiendo a tu pregunta, la provincialización del Chaco y de La Pampa tuvo una clara finalidad política. Y la finalidad política que tuvo está dado también en el hecho, en los nombres que se le dieron a las nuevas provincias. Presidente Perón al Chaco y Eva Perón a La Pampa, ¿no? Y se llamó Presidente Perón desde 1951, ese fue el nombre que le impusieron los convencionales constituyentes, y hasta 1955. Alguien propuso, el constituyente Sepúlveda propuso que se llame presidente Perón, diciendo que la palabra Chaco es solamente una denominación geográfica que no significaba nada. En cambio, presidente Perón entonces comenzaron todos los discursos, pero eso es la convención constituyente. Ahora, también la finalidad política que tuvo eso es que el escudo, el Chaco, no solamente que se llamó presidente Perón, el escudo del Chaco era el mismo que el escudo del partido peronista. Lo único que hicieron fue agregarle como es la cabeza del general en un extremo de ese escudo, ¿no? O sea, la finalidad política o sea, fue por un lado un acto de justicia, pero por otro lado fue un acto de justicia barnizado por una clara intencionalidad política, ¿no?
No, la capital ya venía siendo resistencia. Y sí, en el marco de esa convención constituyente, después el siguiente paso fue el llamado a elecciones, ¿no? Y ahí es que resulta gobernador, que sería el primer gobernador constitucional del Chaco, uno de los convencionales constituyentes, que fue Felipe Gallardo, de General San Martín, ¿no? Que fue otro de los que propusieron que esta provincia se llame Presidente Perón, ¿no?